justo hay todos estos métodos de ayuno, los cuales ya vamos a abordar un poco mejor. Pero he escuchado, por ejemplo, que esta cetosis, porque primero es la acidosis, dijiste, ¿no es cierto? Luego de cierto determinado tiempo pasa a ser cetosis. Es de lo que entiendo. O sea, ¿en qué momento cambia el combustible de ser la glucosa a ser la grasa en este caso, o la cetosis? Entonces al principio, los primeros más o menos 5 o 6 días es cuando se producen justamente esos cuerpos ketónicos y todos los productos de la desintegración incompleta. De ahí, cuando el pH, la acidez en la sangre llega a su máximo punto, a la máxima acidez, ahí pasa un switch en las células donde empiezan a usar el dióxido de carbono de la misma manera que pasa en la fotosíntesis. Okay. Entonces empieza a tomar la glucosa de la propia grasa. Empieza a producir la glucosa de la propia grasa y de la proteína. Entonces, mientras el cuerpo tiene esta proteína, esta grasa, donde se puede producir la glucosa, puedes ayunar indefinidamente mientras tengas esas reservas. Ok. Entonces, solo como para ver si te entendí y que la gente también nos siga un poquito. El ayuno es este periodo en el cual uno no está alimentándose de forma externa, ¿no? Está introduciendo nutrientes al cuerpo. Y luego de cierto tiempo, es debatible, yo he leído que es 12 horas, 14, 16, depende mucho del metabolismo de la persona, el tema de salud, cómo está. Tú dijiste por ahí algunos días, ¿no es cierto? No, yo estoy hablando de la crisis acidótica. Okay. Y esta pasa definitivamente como mínimo el 6º día. Del 6º al 10º es el promedio. Okay. Sí, y eso es cuando el cuerpo pasa totalmente a la alimentación interna. Perfecto. Ya está en un proceso de... ¿Cuál es la palabra autofagia? Porque también he escuchado de esto. ¿La autofagia se activa? Es cuando tus células empiezan justamente a alimentarse. Destruir las células dañadas, todo eso. ¿Y esto desde cuántos días pasa? Eso empieza a pasar de a poquito, desde el principio, porque se empieza a destruir la grasa, porque desde el primer día tu cuerpo ya empieza a tomar, a quemar la grasa, pero no se procesa todo del todo. Por eso se forman esos productos incompletos de la desintegración incompleta. Perfecto. Entonces, solo para seguir el hilo de la conversación. Para mí es fascinante. El otro día leí un estudio que decía que a unos ratones, 2 grupos de ratones, les dieron la misma cantidad de comida, pero a unos les dieron como acceso libre a la comida cuando quieran comer. La misma cantidad. Misma dieta, misma cantidad. Y a otros en una ventana de tiempo. Es decir, podían comer 6 horas al día. De las 24, 6. Era 8 exactamente. Entonces dijeron que ellos mantuvieron su peso y otros bajaron de peso e incluso se empezaron a curar ciertas enfermedades que tenían. Y los otros que tenían acceso a cualquier hora del día empezaron a tener sobrepeso, ¿ya? Entonces ya vamos a hablar de las implicaciones desde cognitivas, psicológicas, fisiológicas, pero quiero que la principal conclusión que se lleve en este momento es que probablemente en el 2024 la gente ya debería entender que es igual o más importante cuándo comes que qué es lo que comes. Ya nos vas a hablar también de tu dieta un poquito, pero incluso si comes basura, tu salud va a mejorar mucho más si es que hay periodos extensos en tu vida en los cuales no comes nada. ¿Estamos de acuerdo? Depende. El ayuno intermitente puede funcionar bajo el escenario que estás proponiendo. Pero si estamos hablando de ayunos más largos, eso sería más complicado, porque obviamente el ayuno más largo implica que tienes que limpiar tu cuerpo previamente. Necesitas estar preparado. Necesitas estar preparado y no puedes comer basura. Ok. Entonces, ¿funcionaría en periodos más pequeños de ayuno, como un ayuno intermitente? Sí, pero obviamente beneficiarían muchísimo más si es que dejan de comer la basura. Sí, es solo para llegar al punto, tranquila. Es igual o más importante el cuándo, a qué horas, que el qué. Ya, pero el qué es igual de importante. Ojo. Es igual de importante, no sé si se puede decir más importante, pero es igual de importante. En tal caso, si es que comes basura, es mucho mejor que tengas... ayuno intermitente o ayuno, o cualquier tipo de ayuno. Definitivamente.
Perfecto. Entonces ahora sí, regresemos a qué es lo que pasa, qué es lo que pasa cuando ayunas, ¿no? Entonces, perfecto, el ayuno es bueno ¿para qué nomás? ¿Qué pasa en este proceso de acidosis del cual nos dices, de cetosis también, de autofagia? ¿Qué es lo que sucede en estos procesos? Entonces, lo que pasa es que básicamente tu cuerpo se puede curar de por poco cualquier enfermedad que tiene, hasta la más grave. Es así de loco. Se cura cáncer con esto. Wow. Se curan cosas loquísimas con esto. Se curan enfermedades mentales con esto. Es una locura realmente. Es un mecanismo que todos tenemos dentro de nuestro cuerpo gratis, sin tener necesidad de gastar dinero en doctores y pastillas. Todos tenemos acceso a esa increíble herramienta. Y sí, puedes curar por poco cualquier enfermedad. Ahora, entiendo que esto tiene mucho sentido, sea la línea que sigas, digamos, que eres una persona muy espiritual o muy igual sin tratar de ser más científica, tiene su razón de ser en nuestra evolución. Entiendo que todos estos beneficios se activan porque nuestra fisiología está diseñada para ayunar. Exacto. Entiendo que existen registros de 300,000 años que existe la raza humana. Antes se cazaba durante periodos de tiempo y en el invierno no se cazaba. Entonces, los seres humanos engordábamos mucho en verano y esas reservas las consumíamos en un invierno. Y así pasaron, como citos, exacto. Y así pasaron decenas de miles de años bajo eso mismo y evolucionamos con eso. Y justamente leyendo el otro día, instruyéndome un poco, fue como en los años 20, justo en la Primera Guerra Mundial, que como una innovación para tratar de extender la vida útil de los alimentos, se inventó la refrigeradora. Y es en ese momento en que la refrigeradora llegó a la vida de los humanos, es que tuvimos acceso 24 horas a comida fresca, entre comillas. Y ahí es cuando todo se arruinó. Porque de hecho la palabra desayuno, si es que le analizas, es desayuno, es salir del ayuno. No tiene nada que ver con comer en la mañana, solo es desayuno, es salir del ayuno. De hecho, leía que antes de los años 20, alrededor del mundo, la gente, su primera comida en el día era luego del trabajo. Entonces, al ser una sociedad muy como de agricultores, salíamos a trabajar, a hacer nuestros quehaceres y a las 12, 1 de la tarde, cuando la gente regresaba a sus casas, era cuando desayunaban. Pero es no más de 100 años que eso cambió por completo. Entonces, no sé si nos puedes contar igual un poco más sobre esto del ayuno y cómo tal vez puedes introducir también una comparativa de tú, al ser de Rusia, para la gente que no sabe, que estás acá en Ecuador, cómo es un tema cultural también. O sea, en Rusia hay más gente que ayuna, que no. Sí. Es un tema global. No sé si nos puedes contar. Claro, definitivamente en Rusia hay mucho más información al respecto, hay mucha más gente que ayuna, que lo aplica en su vida. Realmente en Rusia creo que los primeros que introducieron el ayuno en la medicina oficial fue en Rusia. En el siglo XX fue el doctor Yuri Nikolaev. Él era psiquiatra realmente y él aplicaba el ayuno para curar las enfermedades mentales exitosamente. Él trabajaba con esquizofrenia, con un montón de enfermedades mentales del cerebro y por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, él comprobó que cuando tienen un ataque de esquizofrenia, él les dejaba sin comida. Y eso reducía drásticamente el tiempo de ¿cómo se llama esa palabra en español? Exacerbación. Reducía drásticamente. Entonces sí, en Rusia hay bastante más conocimiento al respecto, hay bastante más práctica. No es tampoco tan mundial. Ahora, gracias a Estados Unidos y a los científicos de allá y a todo ese movimiento del ayuno intermitente, el ayuno ya se escucha por todo lado. Pero no por todo lado. Estamos de Ecuador. ¿Tú te has topado acá con alguien que diga, oye, qué cool, yo también ayuno, igual que tú? O sea, sí he visto gente que habla del ayuno intermitente. Ok. Capaz no a tan gran escala, pero sí existe.
Sí, yo no conozco a nadie. O sea, tú eres la... De hecho, yo he tenido tantas conversaciones con tantas personas. Igual Eric, que está tras cámaras, es testigo. Pero es como, ¿por qué haces eso? Es malo para la salud. Mi doctor me dijo que me da... ¿Cómo se llama esta enfermedad del estómago? Que te da gastritis si no comes. Sí, eso es muy, muy complicado en Ecuador en general. Yo, lastimosamente, se me hace muy difícil confiar en los médicos en Ecuador. No quiero desacreditar a todos. Obviamente, seguramente hay médicos increíbles médicos, que hacen su trabajo bien, pero muchos... también están acostumbrados, han estudiado en los 70s, en los 80s de los viejos libros y solo siguen lo que les han enseñado. Entonces no es que tienen una mala intención, sino solo siguen lo que les han enseñado, aunque el conocimiento cambia y hay un montón de otros estudios y diferentes pensamientos al respecto, pero les gusta arraigarse a lo viejo. Es que yo me doy cuenta que la escuela médica en Latinoamérica se enfoca mucho en curar enfermedades muy puntuales, ¿no? Es todo lo contrario, un método holístico, que es el que tú hablabas. Claro, solo se enfoca en el síntoma. En la enfermedad y ahí algo que el otro día igual me quedé pensando y digo, hay una incompatibilidad tan fuerte entre la nutrición y los médicos, que es impresionante. Uno va a los hospitales y la peor dieta que hay es en un hospital. Entonces dices, ¿es en serio? ¿Estás enfermo? ¿Por qué no le dan de comer algo que es nutritivo para el cuerpo? Sí, ¿no? o cómo funcionan las farmacias aquí. Yo también me sorprendí cuando llegué, no sé, al menos en Europa la farmacia es una farmacia donde venden medicamentos. Aquí vienes a la farmacia, es un supermercado de chocolates, Coca-Colas. Energizantes. Energizantes, claro. Es terrible, sí. Y aparte, un problema muy grande que yo creo que pasa en Ecuador en el ámbito de la medicina es que hacen cirugías por cualquier motivo, te sacan órganos por cualquier motivo, me duele la barriga, te sacamos un páncreas, te sacamos no pasa nada, todos ganan, o sea, los doctores ganan bastante honorarios de la cirugía y al paciente le deja de doler por un tiempo. Bueno, para mí es un atajo un poco... Supongo yo que va a ser bastante contraproducente, pero ¿has escuchado este método de la banda gástrica? Que se hacen como... Hay personas que... ¿La banda? Banda. O sea, hay dos métodos. Hay dos tipos de procedimientos a los que me estoy tratando de referir. Yeah. El uno es que se hace más pequeño el estómago y el otro es que se acorta el intestino. No. Entonces, para mí es como, a ver, estás haciendo trampa. Y solo creyendo en el karma, supongo que eso va a regresarte de alguna forma. Y nuestro cuerpo no es perfecto, pero tiene miles de años de evolución para adaptarse a este mundo. Entonces, si tú lo modificas, es como... Y sí, yo no creo que haya órganos innecesarios, lo siento. Sí, trataba de decir eso. Tú lo dijiste mejor. Sí. Sí, no, esta cuestión sí es muy fuerte. Mis padres todo el tiempo tienen que tratar a ese tipo de pacientes que vienen ya sin órgano y ¿qué haces ahí? Ya no puedes crecer uno nuevo. Y luego, obviamente, que les causa un montón de problemas de la salud porque es todo un puzzle, es todo una cosa que quitas un ladrillo, se cae todo el edificio.